Bienvenidos a Lo Importante No Pasa Nada. Yo soy Pietro Cercone y hoy tenemos un tema denso, oscuro y complicado. Es por eso que la historia principal de hoy es la Iglesia Católica y sus encubrimientos. Si es su primera vez aquí, en Lo Importante cubrimos un tema que necesitan saber y además lo más importante de la semana. Por eso, hoy antes de resaltar un tema que expone la oscura realidad que existe detrás de uno de los organismos religiosos más grandes del planeta, hoy profundizamos en otros temas, como la acusación de corrupción contra Jair Bolsonaro, las ciudades modelo de Honduras, el hecho que se abrió un portal al infierno. Sí, en serio, esas imágenes son reales, están pasando en este momento, esas imágenes son reales, y el hecho de que según Irán, ejecutar menores de edad no va en contra de los derechos humanos. Un episodio leve. Como siempre, recuerden darle like al video e igual que el mes pasado, recuerden que le estamos dando un Amazon Alexa a un nuevo suscriptor de YouTube. Pero, como estamos en la campaña de 75 días, después les contamos de eso, este mes les incluimos que para ganarse el Echo Dot nos dejen un comentario y si están en Instagram que taguen a un amigo que tal vez todavía no nos conozca. El ganador de este mes pasado fue este nombre que aparece aquí, que ya contactamos por mensaje directo. Ahora sí, comencemos. Hoy entonces empezamos con Trump tropical, Jair Bolsonaro, que resulta cayó en un escándalo por vacunas. Úsela bajo su responsabilidad. Ese fue el mensaje del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que cuestionó los posibles efectos colaterales de las vacunas contra el... No me refería a ese escándalo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vuelven a generar controversia. Esta vez, el blanco fueron los indígenas. No me refería a ese escándalo. Porque pensarán que estoy hablando bestialidades. Si te conviertes en un superhombre, si le sale barba a alguna mujer... No me refería del todo a eso, pero wow, Trump tropical le queda corto. Me refería a que... Demanda contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Presenté denuncia penal en el Supremo Tribunal Federal por la grave denuncia que involucra al presidente de la República. Eso, el presidente brasileño que piensa que las vacunas van a traernos una época de superhéroes o agregar al elenco de Coney Island. Si le sale barba a alguna mujer... Dato curioso, ella enseñaba en mi universidad. Ha sido acusado de estar directamente involucrado en una estafa multimillonaria de vacunas. Lo que pasó fue que en marzo de este año, la firma singapureña Madison Biotech le envió al gobierno brasileño una factura por $45 millones para la compra de 3 millones de dosis de la vacuna india, Covaxin. Esta factura forma parte de uno de los pagos de un monto total de $300 millones que se acordaron para la supuesta compra de un total de 20 millones de dosis. Ahora, todo el tema está en que la factura llegó a Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil, quien envió el monto de la compra de las dosis y consideró que todo estaba muy raro y se negó a autorizar el pago. Según Miranda, detectó una serie de irregularidades en la factura. Por ejemplo, el acuerdo inicial dictaba que cada dosis se iba a comprar a un precio de $1.34, pero Brasil estaba pagando $15 por cada dosis. Sí, yo diría que está rarillo eso. Se les corrió la coma y después un alguito más. Miranda, además, se dio cuenta que la factura no mencionaba a la firma Madison Biotech, que en teoría era la firma que estaba enviando la factura. Y es que al parecer, el mismo gobierno que tiene como líder a un aparente anti-vaxxer firmó el contrato de manera apresurada, sin aval de un órgano regulador y a través de un intermediario. Entonces, viendo todo esto, no es para nada raro que se les reportara, lo cual fue exactamente lo que pasó. Aunque bueno, el hecho que se reportara tal vez sí es algo raro. Normalmente, como todos sabemos en estos casos, lo más común es que todo el mundo se tape con la misma cobija. Pero al parecer Luis Ricardo Miranda tiene alguito de ética y ahora forma parte de la investigación que se puso en pie para descifrar qué exactamente está pasando. Ya que lo más extraño de este trato de vacunas no es que nadie le ha salido barba, pero parece que a varios sí le dio prengapié, porque hay mucha gente untada de... Miranda entonces fue llamado a testificar y aseguró que durante el tiempo que esto se estaba tramitando, él recibía llamadas de sus jefes a todas horas, poniéndole muchísima presión atípica y excesiva para aprobar la factura. Bolsonaro entonces, en una movida diferente, le echó a la jugada a los hermanos Miranda, diciendo que todo esto era una campaña para desacreditar su imagen, gatísimo, que no sé exactamente a qué imagen se refiere, si a esta que digo, favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. o a esta. Todo este caso llevó a que 3 senadores brasileños presentaran una demanda ante la Corte Suprema para que se investigue si Bolsonaro cometió el delito de previcariato, al no denunciar las sospechas de corrupción. Pero bueno, no es como que en Latinoamérica hemos visto a líderes populistas demagogos vender una política pública y casi que inmediatamente darle la espalda para proteger a sus intereses privados. ¿Verdad? Eso como que nunca pasa. Y sin ninguna relación a ese tema, pasemos entonces de Sudamérica a Centroamérica, donde nada nunca pasa y la política es estable y normal. Porque la cintura de Centroamérica parece ha optado por darnos un escándalo político todas las semanas y esta vez brillamos por Honduras. Resultó que esta semana el Consejo Nacional de Anticorrupción del país anunció que va a impulsar una iniciativa de ley para eliminar
las ciudades modelo. Ahora, las ciudades modelo son un concepto que básicamente crea una ciudad que es casi autónoma en relación al estado general del país, en este caso Honduras. Esto quiere decir que estas ciudades tendrían una personalidad jurídica y administración propia. Inclusive, estas ciudades tendrían su propia policía y sistema judicial, como si hubiera otro Honduras en Honduras. Y es que según el Consejo, los diputados y el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se excedieron en sus funciones atribuyéndose facultades para reformar artículos de la Constitución. En el 2013, ellos defendieron a muerte el proyecto de ley para crear estas ciudades, bajo excusa de que iba a traer inversión extranjera. Según la ley, estas zonas de empleo gozan de autonomía funcional y administrativa y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas. Pero parece que la excusa de que estas generarían empleo no detuvo que básicamente todo el mundo se enojara. Hasta el momento se han pronunciado la cúpula de los empresarios, las iglesias, las universidades nacionales, las universidades privadas, los partidos de oposición e incluso algunas instituciones del Estado, básicamente todo el mundo. Según ellos, lo que el presidente y el gobierno buscan en esos espacios extraterritoriales es tener un lugar dentro del país que opere bajo una legislación única, una que dentro de sus términos tenga cosas como, por ejemplo, excepciones a la posible extradición hacia Estados Unidos. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, ¿por qué esto sería de interés al presidente de Honduras? Y esto tiene posiblemente muchas explicaciones y respuestas. Una podría ser esta. Juan Orlando Hernández rechaza la condena por narcotráfico contra su hermano. El presidente de Honduras calificó de indignante la sentencia a cadena perpetua que una corte de Nueva York impuso el martes a su hermano Juan Antonio Tony Hernández por traficar 185 toneladas de drogas a Estados Unidos. Sí, escucharon exactamente lo que piensan que escucharon. El hermano de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, actualmente el presidente que está a cargo hoy, en este mismísimo momento, está encarcelado en Estados Unidos cumpliendo una cadena perpetua, encarcelado para toda la vida, para siempre, por narcotráfico. Y el presidente de Honduras, de nuevo, no sé si estamos todos en la misma página, el actual presidente, el de ahorita, que quiere crear estas zonas autónomas en su país con sus propias leyes separadas del Estado, ha defendido a su hermano, el que está arrestado por narcotráfico para siempre. Y a pesar de todo esto, diversos medios de comunicación hondureños reportaron que ya se comenzó con la construcción de estas zonas. Porque qué lindo ser un líder político en Centroamérica. El empleo, inversión, la ley, Bitcoin. No, hoy no estábamos hablando de él. Podemos pasar un episodio sin hablar de él, gracias. Pero algo que no creo que ni una zona autónoma logre proteger a todos, ni al presidente de Honduras, es de la catástrofe climática que estamos viviendo hoy. Ya, porque mientras esta semana en Canadá, lugar conocido por sus particularmente frías temperaturas, hoy se está viviendo olas de calor que han llevado a romper récords como en Lytton, en Columbia Británica, donde se llegó a los 46.6 Celsius, la temperatura más caliente jamás vista en el país, lo que además ha llevado a la policía en el área de Vancouver a responder a más de 130 muertes repentinas, donde el calor a menudo ha sido el factor principal. En medio del Golfo de México se abrió un portal al infierno. Esto pasó gracias a que, según reportó la Compañía Estatal de México, hubo una ruptura de un gasoconducto submarino. Pero no se preocupen porque el incendio en el mar, que no sé, me parece extraño que el mar se prenda en fuego, ya fue controlado y estoy seguro que esto no va a tener ninguna seria consecuencia sobre el medio ambiente. Además, si todos continuamos no utilizando pajillas, usando bolsas reutilizables y yendo en bicicleta a todo lado, no tengo ninguna duda que vamos a poder combatir el hecho de que el mar se prendió en fuego. Espero entiendan que ya en serio todo esto de vivir en el planeta Tierra probablemente va de salida. A ver, por algo todos estos señores están poniéndole bonito para salir de aquí. Y ahora, pasando a un tema que cubre perfectamente el tema de Marte, es que No Pasa Nada acaba de iniciar esta campaña de 75 días para convertirnos en una plataforma reconocida y crecer tanto en Costa Rica como en la región como podamos. El nombre lo estamos trabajando. Y no tiene nada que ver con Marte, pero bueno, la transición medio funcionó. Les cuento rápidamente. Lo que estamos haciendo es enfocando los próximos 75 días antes de lanzar algunos proyectos que tenemos y que vamos a iniciar en crecer muchísimo. Esto va a incluir anuncios, giveaways, actividades, bueno, van a estar viendo. Y lo estamos haciendo abiertamente porque necesitamos su ayuda. Hoy ustedes disfrutan de nuestros podcasts, programas, noticias y más, y por eso les queremos pedir que hagan alguna de 3 cosas, o 2, o las 3, lo que quieran. Que envíen este programa a personas que todavía no nos vean. Eso puede ser por Instagram, por link de YouTube. Después, que comenten e interactúen con nosotros, que eso nos ayuda muchísimo, y que si todavía no lo son, que se conviertan en un Patreon. El 90% del contenido No Pasa Nada gratuito y abierto, pero sí estamos guardando algunas cositas especiales para aquellos de ustedes que sean tan fiebres
de lo que hacemos si quieren más. Como un podcast nuevo, más abierto, con mucho menos censura de qué pasa o no pasa nada a la semana. Extras como La Piñata, donde después de cada programa respondemos preguntas. Y además ya tenemos todo un calendario de conversatorios y Q&As. Pero lo más importante es que por medio de Patreon nos pueden ayudar a ganarle a los medios tradicionales y podamos crecer para decir lo que ellos no quieren o no pueden decir. Entonces, ya saben, en estos 75 días ayúdenos a crecer, compartan, comenten y únanse a Patreon, donde por aportes de tan solo $3 pueden empezar a hacer una diferencia en el mundo que los rodea y a pelear en contra del establecimiento que nos tiene malos a todos, yo creo. Eso fue todo, gracias por escuchar el mensajito. Ahora sigamos con lo denso y terrible que es la noticia que en el otro lado del mundo, en Irán, han dicho que ejecutar a menores acusados de cometer delitos graves es, y cito, cualquier cosa menos un símbolo de violación de los derechos humanos. Sí. En serio. Pero desgraciadamente esto no es un tema nuevo. Irán ha sido históricamente y hoy continúa siendo criticado por mis queridísimas Naciones Unidas y una multitud de ONGs por ser realmente profesionales en violar los derechos humanos y en especial la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En Irán la pena de muerte es un recurso básicamente generalizado. Pero bueno, para el subsecretario general de los Consejos Superiores de los Derechos Humanos iraní, estas críticas son injustas. A ver, no es que están ejecutando a niños de 5 o 6 años, eso sería una locura. No, sino que en vez están matando a jóvenes mayores de 17 o 16 años, quienes según un tribunal tienen la madurez suficiente para comprender el alcance de sus actos. Digo, a ver, yo creo que todos sabemos que a esa edad ya todos éramos como somos hoy, de adultos, y estábamos totalmente desarrollados en criterio, acciones y hormonas. No es como que a los 17 años el cerebro todavía no esté totalmente desarrollado y no tengamos todas nuestras facultades o potestad. Digo, por eso hoy alrededor del mundo todos sabemos que una persona de 16 o 17 años tiene todos los derechos y sus libertades sociales. Pero bueno, tenemos que recordar que en Irán su sistema legal se rige a partir del Corán. Por eso tienen leyes extrañas, como unas que requieren que series extranjeras y películas de Hollywood se aprueben antes de salir al público. O, por ejemplo, que en espacios públicos las mujeres estén obligadas a usar un hijab y tengan que ocultar sus formas femeninas con ropa amplia para no tener que lidiar con algo llamado la policía moral, que pueden presentar multas y hasta arrestar a mujeres si parecen romper el código religioso. O, por ejemplo, leyes que permiten que un padre se case con su hija, porque en el 2013 se pasó una ley que dice que un padre podría casarse con su hija adoptiva. Pero a ver, pusieron una previsión que tiene que ser mayor de 13 años, lo cual no lo hace del todo mejor. A todo esto se rumora que la próxima película de Woody Allen se va a llamar Tehran, una adaptación en farsi de Manhattan que absolutamente nadie quiere ver. Esta ley se enmarca bajo un cuadro legal basado en el Corán, que dice que el homicidio es castigado de manera que es derecho de la familia de la víctima perdonar o no. Lo que significa que si la familia concede el perdón al asesino, no se le condena a muerte. Pero si no, son obligados a ver Rainy Day in New York hasta morir de aburrimiento. Solo como 4 nerdos del cine que detestan a Woody Allen entendieron esa, pero sigamos. Según el subsecretario general iraní, ellos le suplican a las familias y en ocasiones les intentan pagar para que perdonen al asesino. Esto resulta aparentemente en que se ha logrado el indulto por parte de los familiares de las víctimas en el 96% de los casos. Entonces, él pidió que reconozcamos los esfuerzos de Irán para reducir al mínimo el número de ejecuciones de personas sentenciadas a la muerte. En sus palabras, se culpa a este sistema como a un solo hombre y no es justo. Hay 85 millones de habitantes en Irán y 3 o 4 ejecuciones de menores al año. Esto no es un símbolo de violación a los derechos humanos. Son solo 4. ¿Quién no ha matado 4 menores al año? Digo, putas occidentales ridículos. Pero bueno, hablando de Woody Allen y entidades religiosas que parecen no tener respeto por los menores de edad, pasemos a hablar de la Iglesia Católica. Pero sí, porque nuestra historia principal de hoy son los encubrimientos de la Iglesia Católica, ya que resulta que hoy estamos hablando de esto en el contexto de una situación actual y revisando un poco de su oscura e histórica relación con el tema. Empecemos con que en el último mes se han quemado y vandalizado iglesias católicas y se han derribado estatuas en todo Canadá. Reina Victoria y de Isabel II derribadas en Canadá. 10 iglesias católicas sufrieron actos vandálicos y fueron pintadas de naranja y rojo. En el resto de Canadá, casi una decena de templos han sido destruidos por incendios. Todo esto pasa porque a finales de mayo Canadá se vio sacudido por la brutal noticia de que encontraron los restos de 215 niños, algunos con edad de tan solo 3 años, enterrados debajo de la escuela residencial indígena
Kamloops en Columbia Británica. Y apenas un mes después se encontraron otras 751 tumbas sin marcar de niños indígenas, esta vez en Marieval Indian Residential School en Saskatchewan. Y de todo esto resulta que no es nuevo, porque se reporta que desde principios de la década de los años 2000 se han realizado trabajos para intentar identificar las presuntas tumbas, pero que entonces no fue hasta este año, gracias a los radares de penetración terrestre, se hallaron los restos. Lo que empeora toda esta situación es que estas son las que se han encontrado en estas dos escuelas, pero se estima que en Canadá hubo cerca de 130 escuelas residenciales que operaron entre 1974 y 1996. Escuelas que eran utilizadas como una herramienta de asimilación forzada por parte del gobierno canadiense y la iglesia. En estas escuelas se estima que alrededor de 150,000 niños inuits y metis eran obligados a abandonar sus idiomas nativos para adoptar el inglés o el francés y se les obligaba a convertirse al cristianismo. En la década de los 20, la asistencia se volvió obligatoria y en caso de que los padres se opusieran a la educación de sus hijos, se les enviaba a prisión, lo cual nos lleva a la horrible pregunta de ¿habrán entonces más tumbas? Si eran 150,000 niños. La escuela de Kamloops operó entre 1890 y 1969 manejada por la Iglesia Católica y para 1969 el gobierno federal asumió las operaciones hasta que se cerró en el 78. Por otro lado, la escuela residencial indígena Marieval funcionó de 1899 hasta 1996, casi 100 años, bajo el control de la Iglesia Católica. Según registros, en estas escuelas a los niños se les castigaba de manera física cuando hablaban en sus lenguas nativas o expresaban sus identidades indígenas. Además, según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, una comisión creada en el 2018 para llegar al fondo del tema, al menos 3,200 niños habían muerto en medio de abusos y negligencia, mientras que otro centenar huyó y nunca se volvió a saber nada de ellos. En los informes de la comisión se detalla que entre 1915 y 1963, al menos 51 niños habían muerto solo en la escuela de Kamloops. Por su parte, el proyecto de niños desaparecidos de dicha comisión estima que son más de 4,100 niños los que murieron mientras asistían a una escuela residencial, pero se cree que el número podría aumentar a 15,000. Sí, 15,000. Y la razón por la que la gente ha estado quemando iglesias es porque la Iglesia Católica fue fundamental para la fundación y el funcionamiento de esas escuelas. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad de Supervivientes de Escuelas Residenciales de la India. Nada más para que se hagan una idea, la Iglesia Católica era la encargada de operar hasta el 70% de las escuelas residenciales. Es más, según los expertos, estas tumbas estuvieron marcadas por un tiempo, pero cuando el Estado asumió el cargo de las escuelas en la década de 1960, los funcionarios católicos removieron los marcadores para que nadie supiera que ahí habían tumbas. Y tal vez yo no comparto mucho con Justin Trudeau, en especial sus preferencias de disfraces de Halloween, pero se tiene que reconocer que Trudeau le pidió a la Iglesia Católica que diera la cara y asumiera la responsabilidad de los genocidios de los niños indígenas. Pero podemos asumir con un cierto nivel de confianza que eso no llegue a absolutamente nada, porque encima de que la Iglesia Católica tiene un alguito de lista de guerra, genocidios u otros encubrimientos por qué velar, parece son los únicos que hasta el día de hoy no han querido ni meterse en el tema. Porque de todas las iglesias cristianas que operaban las escuelas, incluidas la anglicana y la presbiteriana, solo la Iglesia Católica no se ha disculpado. Trudeau en el 2017 le solicitó al Papa Francisco que pidiera disculpas y que haga público los registros para poder dar paz a las familias de los afectados. Pero al día de hoy, lo único que hemos obtenido de la Iglesia es una carta del arzobispo de Vancouver, J. Michael Miller, en la que dice, y cito, la Iglesia estaba indiscutiblemente equivocada al implementar una política colonialista del gobierno que resultó en la devastación para los niños, las familias y las comunidades. Lo que equivale a la versión colonialista de nos disculpamos porque ustedes ofendieron. También es un legítimo esquivo profesional de culpa al decir, hey, nosotros solo hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos, pero no fuimos nosotros. Ahora, a la luz de todo esto, tanto Canadá como el Vaticano se enfrentaron a una condena internacional por violaciones de derechos humanos a gran escala y se les está pidiendo que hagan investigaciones exhaustivas para llegar al fondo del tema. Y esto, yo creo todos sabemos, resulta desgraciadamente en el clásico comportamiento de la Iglesia, es decir, tirar sus secretos debajo de la alfombra y esperar que nunca se sepan. Y si se saben, se niegan. Y si se comprueban, nadie habla, nadie dice nada, hasta que otra polémica nos obliga a estar indignados por otro tema. Y bueno, esa es la noticia que sabemos al día de hoy. Y aquí quiero darles un poco de mi opinión porque me parece importante delinear que no hablamos de todo esto porque tenemos un sesgo, o yo tengo un sesgo, un odio particular en contra de la Iglesia, ni por querer ser provocador, pero porque realmente me parece importante resaltar estos temas cuando es necesario hacerlo, como que está pasando en este momento. Yo en lo personal no tengo ninguna relación con la Iglesia, no la odio, no la quiero, no la mal quiero, no pienso en ella, ni la católica, ni la musulmana, ni la cristiana, ni ninguna. Estoy seguro que como hay terribles y oscuros casos de actos horribles que suceden en estas instituciones, en todas, para muchos de ustedes, puede ser que hayan cosas positivas. Y eso es algo que yo tengo muy presente. Por eso
intento no atacar de manera inflamatoria a la iglesia, de nuevo, a cualquier iglesia, porque sé lo que puede representar para muchas personas. Pero habiendo dicho eso, no podemos ignorar la actual y la histórica problemática que estas instituciones han traído. Y más allá de actos que pasan en ocasiones mínimas o que son parte del pasado, creo que es preocupante que aparentemente exista un modelo que sistemáticamente se encargue de proteger, encubrir y redireccionar la atención de situaciones como la que se está viviendo en Canadá. Yo creo, y en mi opinión, que cualquier buena labor que una organización o una persona haga se pierde por completo en el momento que no se haga conocer o se encubra o se ignore un acto tan horrible y desagradable como el que estamos viendo se descubrió en Canadá o, de nuevo, los múltiples históricos que sabemos existen. Ese tipo de comportamiento es ser un colaborador y para mí se pierde todo el bien que hayan hecho o que puedan hacer en algún momento. Pero bueno, esa es mi opinión y como les digo, entiendo presenta puntos conflictivos y súper complicados para una sociedad en especial como la nuestra, que está intrínsecamente relacionada con la Iglesia Católica. Espero que vean la relevancia del tema y que lo hacemos no por ofender, pero por informar. Y bueno, si se ofenden, que se ofendan. ¿Qué puedo hacer yo? Eso sería todo por hoy. Gracias por ver. Espero que todo esto cree una discusión positiva en los comentarios. Recuerden que estamos en nuestra campaña de 75 días que puedan ayudarnos a compartir este video y que si no son parte de Patreon, se hagan parte de Patreon y que si sí son parte de Patreon, ya pueden ir a ver el nuevo episodio de ¿Qué pasa? No pasa nada y la piñata de la discordia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.